Pues buenas tardes, continuamos con nuestro estudio cronológico de la Biblia y hoy pretendemos terminar el libro de Éxodo. Lo dejamos el miércoles pasado en el tabernáculo de reunión. Estuvimos estudiando esta construcción portátil que Dios manda hacer al pueblo de Dios y que les acompaña durante todo su peregrinaje. Y vimos que era rico en simbología, vimos la construcción y también los elementos que tenía dentro de la construcción. Vimos los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo y todos los elementos que había en cada uno de ellos. Espero que les gustara, que lo pudieran disfrutar, así como yo lo disfruto, ¿verdad? Y no sé cuántos practicaron el modelo de oración que yo les daba el miércoles pasado, ¿verdad? Como sacerdote, como si hiciéramos este viaje al tabernáculo desde que uno entra por la puerta, reconociendo que solo hay una puerta que es Jesús, y a partir de ahí como entramos y llevamos con nuestro sacrificio, llevamos nuestra ofrenda, nuestra alabanza, y encontramos ahí el altar del sacrificio, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Como en cada estación podemos pararnos y meditar un momentito ahí, orar un ratito, según el Espíritu Santo nos dé a entender lo que decir en cada lugar, y se te va el tiempo muerto. Cuando llega a un lugar santísimo ya se nos ha ido media hora así sin darnos cuenta. Así que pues ahí les dejé esa idea. Si no lo han hecho, pues se lo vuelvo a recordar por si alguno lo quiere implementar en sus tiempos personales de oración o sus devocionales con el Señor. Pues es un buen recurso, ¿no? Que a mí me sirve, y bueno, espero que alguno lo haya recibido. Entonces, como decía, hoy creo que vamos a terminar esto del tabernáculo, no historia, pero esta narrativa del tabernáculo aparece como en dos lugares distintos, y en medio están los capítulos 24 al 31 y luego del 35 hasta el final. Las dos casi son partes repetitivas. Parece que dicen lo mismo. En la primera básicamente se dan los planos, Dios les dice lo que hacer, y en la última cómo construirlo, y la importancia de construir el tabernáculo antes de que el arca del pacto estuviera terminada. Esto era como si Dios dijera: cuando el arca esté lista, que es el lugar donde yo voy a descender, quiero que ya el tabernáculo esté construido y listo. No es como cuando uno va a hacer una obra y quiere terminar bien todo para luego ya poner así como el último elemento especial, ¿no? Entonces el arca del pacto era ese elemento especial, simbolizaba la presencia misma de Dios, y Dios quería como que todo estuviera terminado ya para poner ese elemento y decir ya estaba todo listo, quedaba esto, ahora ya podemos continuar. Entonces el arca del pacto es ese elemento pues tan bonito, el Shekinah, ¿no? De Dios, donde la misma presencia literalmente de Dios descendía ahí, así como les había guiado con la nube y con el fuego durante todo el recorrido. De esa misma manera ahora Dios se manifestaba en ese arca, en esa pequeña cajita que tenía estas dos partes, decíamos, la cajita en sí y luego encima el mercy seat, ¿no? La tapa de la misericordia. Entonces era lo que de alguna manera la gracia poniéndose encima de la ley, cubriendo la ley para que no perezcamos por la ley, porque realmente por la ley todos perecemos, nadie puede cumplir la ley, pero para Dios mostrar su gracia y su misericordia pone esa tapa encima, y ahí era donde su presencia descendía, y era ahí donde el sacerdote también rociaba parte de la sangre que traía del sacrificio, ¿verdad? Para purificar el lugar y todo esto. Y hablamos de, tanta simbología, ¿no? Qué rico es este pasaje, estos capítulos, cuánto podemos aprender, cuánto podemos extendernos ahí, pero una vez más decíamos que no vamos a hacerlo, ¿no? Porque hay que continuar. Pero es algo como que tú lo puedes leer una y otra vez, y seguramente cada vez que lo leas vas a aprender o recibir algún detallito que la otra vez se te escapó. Así que salimos del tabernáculo, pero no salimos, nos quedamos por ahí. Esta es la tienda de reunión, entonces, por dentro. A ver, ¿dónde está el sacerdote? ¿Quién me lo sabe decir? ¿Dónde está ahora mismo ahí el sacerdote? En el lugar santo, ¿verdad? Correcto. Tenía a la izquierda el candelero para iluminar este lugar. Yo no sé si el otro día lo llegué a decir. Era la única fuente de luz, porque veis que es como esto no lo comenté el otro día, pero la estructura de todo el tabernáculo era como una caja de madera, estaba todo cubierto de madera, pero solamente las paredes, ¿verdad? Estaban hechas las paredes, pero el tejado realmente no tenía tablas, no era un tejado de tablas de madera como era alrededor, sino que lo que lo cubría eran diferentes capas de cortinas, de tela, por así decirlo. Había una primera, después una segunda, una tercera,
y la última, una cuarta, una tela de tejón, que era como la más fea, pero era un lugar pues, que cubría prácticamente todo, ¿no? La tela de fuera era esta hecha a base de piel de tejón, que era como más resistente al polvo, al sol, a las inclemencias meteorológicas, y luego la más interna pues era una más finita, y bueno, pues eso cubría prácticamente este tabernáculo de recibir luz solar. Era un lugar donde no podía entrar la luz, penetrar la luz por ninguna ventana, por ningún lugar. Entonces el lugar santo estaba iluminado por este candelero que estaba ahí, que el sacerdote tenía que mantener pues siempre encendido para que hubiera luz, cuidando las mechas y limpiando las mechas y todo para que siempre eso estuviera funcionando bien. Era la única luz de este lugar, y luego más adentro, el lugar santísimo, decíamos que allá no había luz de ninguna clase. La primera tela con la que se cubría todo, estaban dibujados unos querubines, así como en el velo también había dibujados, lo ven ahí, en los dibujos de 3 querubines, estaban como bordados también los querubines en la tela. Entonces, básicamente, si el sacerdote miraba para arriba, veía querubines, si miraba para el frente, veía querubines, era todo lo que se veía. Lo bonito estaba por dentro, vaya, la tela bonita, no, Maris, tú que eres tanto de telas y de esto, la tela bonita era la primera, la que uno veía estando dentro. La de fuera del todo era la más gorda, la más fea, esa no se veía sino por fuera. Pero esto me hace pensar cómo a veces, quizá este modelo es el que Dios sigue queriendo para nosotros también, para nuestras propias vidas. Pero a veces nosotros queremos hacerlo al revés, queremos poner la tela bonita por fuera para que la gente vea las telas bonitas, ¿no? Esto no era atractivo visto desde fuera, era una piel vasta de tejón, no era un animal muy valioso ni nada de esto. O sea, cualquiera que viera el tabernáculo por fuera era como que no llamaba la atención, como que, ¡ah, qué belleza! Voy a acercarme a verlo, ¿no? Pero por dentro era mucho más precioso. Entonces yo creo que a veces como creyentes somos llamados también a reflejar eso. No importa a veces por fuera cómo nos puedan ver, pero que por dentro realmente tengamos esa belleza, ¿verdad? De ser personas que realmente nuestro ser es donde está nuestra verdadera riqueza, está por dentro y no tanto por fuera, ¿no? En algún lugar Dios también dice que Dios ve el corazón, Dios ve lo profundo, no ve la apariencia, ¿verdad? Así que no dejarnos guiar por las apariencias externas y querer poner una imagen externa bonita para que aparentar algo que quizá luego por dentro no hay. Es mejor por fuera ser como uno es y tener luego esa belleza interior, ¿no? que demuestra también el tabernáculo. Así que bueno, entonces el candelero, la menorá que llaman los judíos, pues estaba ahí para alumbrar al sacerdote de los quehaceres que tenía que hacer en este lugar. Y por dentro pues ya no había ninguna fuente de luz, la única fuente de luz era la que irradiaba el mismo Dios. Cuando se manifestaba con su presencia, Él llenaba todo de luz, no se necesitaba lámpara, no se necesitaba ninguna otra cosa. Ahí ese sumo sacerdote, que era el único que podía entrar, ese sí podía ver con la luz de Dios. Así que estaban esos 3 elementos, ahí en la menorá a la izquierda, lo del frente que era el altar del incienso, donde se quemaba incienso y representaban las oraciones, y a la derecha tenía la mesa de las proposiciones, con los panes que cambiaba cada semana, cada sábado tenía que cambiar y a comerse los que había y poner unos nuevos. Bueno, eso lo vimos. Y en el fondo, pues el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, no los sacerdotes, solo el sumo sacerdote, y una vez al año para hacer la expiación. Y claro, Moisés, cuando Dios le llamaba, también entraba ahí. A ver, Señor, ¿qué quieres? Era su lugar de reunión. Por eso se llama el tabernáculo de reunión, porque realmente era Dios queriéndose reunir con Moisés o con su pueblo de alguna manera. Así que bueno, pues esta era el último dibujo que tenía respecto al tabernáculo de reunión. Estas detalladas instrucciones indican lo importante que son para Dios la pureza de su pueblo, la constancia en su adoración. Decíamos que la adoración fluía continuamente, el altar siempre estaba con algún holocausto de alguna manera encendido, siempre había actividad en ese lugar, ser constantes en la oración. No llega el domingo y adorar no es cantando canciones lentas, eso es muy superficial. Adorar es un estilo de vida, es algo que se hace continuamente, 24 horas al día. Somos adoradores, ¿no? Por esencia, y esa constancia en la adoración, esa pureza en su pueblo, así como todo era puro aquí, pues es un poco lo que debemos también reflejar, la constancia en su adoración, la necesidad de sacrificio y de ofrendas, el valor de todo lo que se dedica al servicio de Dios. El tabernáculo es algo más que un lugar transitorio, porque empieza siendo un lugar móvil, pero era como una sombra de lo que iba a venir después, que era, como dice aquí, el templo.
predice el templo más permanente que deberá construirse en años futuros y posteriormente, después del templo, un templo espiritual conocido como con el nombre de Iglesia. Seguimos siendo un templo. Ahora el Espíritu Santo mora ¿dónde? En nuestro cuerpo. Somos cuerpo, en nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es un tabernáculo para el Espíritu Santo. Entonces, de la misma manera que era muy importante que este lugar estuviera puro, consagrado y apartado, así nuestra vida también debe ser un templo, un cuerpo. Nuestro cuerpo debe ser puro, santo, consagrado y apartado para Él, porque Él vive. Ahora ya no desciende de vez en cuando, ahora Él mora. Qué tremendo, qué fácil se dice y qué grande lo que se dice a la vez. O sea, que no podemos casi ni entenderlo. ¿Tú te has parado a pensar que esa Shekinah, que esa presencia de ese Dios que abrió los mares, que construyó todo, que haya decidido morar permanentemente en nuestro corazón, en este templo, en este cuerpo? Qué grande es, ¿no? Que Dios nos dé cada vez más una revelación cada vez más grande de lo que eso significa, que el Dios vivo mora, vive, habita en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Qué tremenda bendición. Es rico en simbolismo, como habíamos dicho, el propiciatorio, el mercy seat este que decíamos antes, la tapa de la misericordia, el asiento de la misericordia, en inglés es eso, ¿no? La misericordia puesta encima de la ley, que era lo que realmente nadie podía cumplir. Es lo que Jesús viene a cambiar para que podamos de alguna manera entrar a ese lugar. Antes era solamente el sumo sacerdote una vez al año, y cuando Jesús muere, decíamos que ese templo, no ese, pero el del templo, que era un más grande, más gordo, hacía la misma función. Ese se rasga de arriba abajo, ¿no? Es el sumo sacerdote, que es Jesús, entra al lugar santísimo del cielo y se rompe, y por la expiación, por su sangre, cancela, borra, anula todos nuestros pecados, y de esa manera, dice, chicos, tienen acceso al Padre cuando quieran. Qué bonito, qué precioso, qué verdades tan tremendas tenemos ahí para meditar y decir, Señor, revélame, ahonda esto, que se grabe bien, que entienda yo bien con mi mentecita aquí, que pueda yo entender lo que estoy leyendo, porque a veces no sé si somos conscientes de lo que leemos. Muy bien, la sangre animal del sacrificio prefigura el tiempo futuro cuando el Mesías sería sacrificado como ese Cordero de Dios, que es un solo sacrificio una vez para siempre. Ya no hay que estar cada año haciendo sacrificios, cada año, una vez y para siempre. Bastó la sangre del Cordero de Dios. El velo que separa al hombre de Dios está rasgado por el sumo sacerdote futuro que entrará en el cielo y expiará los pecados de toda la humanidad. Así que esa era la simbología que en ese tiempo tenía, que ahora nosotros ya lo hemos visto cumplido. Muy bien, todos los que creen en Dios y los que obedecen las leyes de su pacto se convertirán en sacerdotes, vistiendo las ropas sacerdotales de justicia y ofreciendo sus propias vidas para el servicio de Dios. Eso somos tú y yo, por si te quedaba duda. ¿De acuerdo? Vamos a saltarnos un momentito esto, vamos a ir a los capítulos, ya que sigue hablando de lo mismo, para cerrar este tema y no volver de nuevo a tocarlo. Si avanzan un poquito hasta el capítulo, ahí está, 35 al 39, lo tendrán en sus hojitas, un poco más adelante. Pues, como decía, del 32 al 34, estos tres capítulos, se corta toda la narración del tabernáculo por un incidente que ocurre, que lo vamos a ver ahora. Pero en el 35 entonces retoma el asunto del tabernáculo. Esta sección comienza con el mandamiento de guardar el día de reposo, muy importante, aún en medio de, mientras se construye algo tan importante como es el tabernáculo, no importa, aunque el tabernáculo era algo muy importante para los judíos, Dios les dice, es más importante que ustedes sigan guardando el sábado, el día de reposo, el séptimo día. Así que aún en medio de la construcción, el pueblo fielmente dejaba de trabajar y guardaba el día de reposo, el sábado. Esta larga repetición de los asuntos relativos al tabernáculo, dice ahí, narrados en los capítulos del 25 al 31, sirve para destacar aún más la importancia de esta construcción como lugar de la presencia de Dios, ¿verdad? Es como que, por si no les había quedado claro que es importante, lo repetimos aquí, ¿de acuerdo? Era muy importante esto de que la presencia del Dios, el Dios vivo, quisiera morar y habitar en medio de su pueblo, ir con ellos a donde fuera que fuera, ¿verdad? Esto era una idea radical, revolucionaria para esos tiempos. El orden cambia ligeramente para que el tabernáculo, como ya he dicho antes, esté construido antes de que se termine la construcción del símbolo de la presencia de Dios, que es el arca. Y en el capítulo 40, pues cuando todo esto está, que es con el que termina el libro de Éxodo, dice que desciende la gloria de Dios. Desciende la gloria de Dios. Todo esto era para esto. Tanta minuciosidad y detalle en la construcción y los materiales y
Y todo, ¿por qué? Porque es que Dios iba a descender y Él quería manifestar ahí su gloria y su presencia en medio de ellos. Así que cuando esto está terminado, se imagina que Dios hubiera dicho, no, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, tanto trabajo para nada, pero no, Dios es fiel. Y Él dice, hagan esto, háganlo exactamente como les pido, y si ustedes hacen su parte, yo voy a hacer la mía, que es que voy a descender y van a ver mi gloria. Así que en el capítulo 40 vemos este hecho. Dice que la gloria de Dios desciende sobre el tabernáculo, de la misma forma que lo había estado haciendo durante el camino, con una columna de fuego por la noche y de nube por el día. Destacar que la gloria descendió solo, estas mayúsculas ahí, solamente cuando los israelitas habían obedecido, siguiendo al pie de la letra los minuciosos detalles de la construcción del tabernáculo. Fue entonces cuando ellos hicieron su parte, Dios cumplió con la suya de visitarles, de estar ahí en medio de ellos. El hecho de que Dios descienda sobre el tabernáculo supone el pistoletazo de salida para que los israelitas comiencen su peregrinaje hacia la tierra prometida. Es como que, ok, pues ya podemos ir, ¿verdad? Se terminó este artilugio, esta construcción. Dios está con ellos, Dios está presente en medio de su pueblo, y ahora básicamente han tenido como un año de entrenamiento para poder conocer a Dios, para poder aprender a relacionarse unos con otros y entonces para continuar su viaje. Hay así momentos en nuestra vida, ¿verdad?, que nosotros queremos ya entrar en la tierra prometida, pero Dios nos necesita parar ahí en algún monte, en algún monte de Sinaí, por ahí nos tiene que parar y decir, no, espérate, no puedes continuar hasta que no aprendas ciertas cosas, hasta que no sepas ciertas cosas. Y es ahí donde Dios nos tiene, y parece que es exigente Dios conmigo, lo que me manda, ¿y por qué tanto detalle? ¿Por qué? Bueno, porque Dios es el que hace las cosas, Dios es el que sabe las cosas y sabe lo que es mejor para ti y para mí. Y qué bien que Él es así, que no se hacen las cosas como yo quiero o como tú quieres en tu vida, porque si no sería un desastre. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Es bueno dejar que Dios sea Dios y Dios ponga los ritmos, los tiempos, los momentos de hacer, pero no te desesperes cuando hay momentos en tu vida en los que sientas que hiciste un alto en el camino, que no estás yendo a ningún lado, porque era muy importante que ellos entendieran cómo era Dios en medio, qué significaba ser el pueblo de Dios, cómo se tenían que relacionar propiamente con Él y cómo tenían que relacionarse propiamente con sus semejantes, porque ellos iban a ser esta nación que iba a ser como modelo a todas las demás naciones de la tierra. Entonces era necesario que ellos pararan, aprendieran las cosas de Dios. Entonces no tengamos prisa a veces en correr y en llegar a nuestro destino. Es más importante el camino a veces que el lugar del destino. Y en el camino es donde realmente están las lecciones. Y en el camino es donde somos preparados y forjados para luego poder aguantar nuestro destino. Hay veces que si Dios te dejara ir al ritmo que tú quieres ir o al ritmo que yo quiero ir, llegaría a mi destino y no estaría preparado para hacer aquello que tengo que hacer, que Dios me ha llamado a hacer. Hay un tiempo para las cosas y Dios sabe cuándo es ese tiempo para tu vida y para mi vida. Así que si estás en un tiempo de espera donde sientas que no avanzas, pídele a Dios que te revele qué es lo que tienes que aprender en ese tiempo. Porque probablemente hasta que tú no hagas tu parte, Él no va a continuar con lo que tiene que hacer. Es necesario que obedezcamos, es necesario que aprendamos las lecciones. Y entonces Dios desciende con su gloria y dice, venga, ya lo sabes, adelante, a la siguiente estación. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues ahora ya estaban listos para continuar con su viaje. Decíamos que habían acampado aquí como un año más o menos, al pie de este monte, pues eran muchas las instrucciones porque uno decía, un año, que hicieron ahí un año parado, pues todo esto del tabernáculo se lee rápido, pero tú imagínate pararte a construir todos estos elementos, ¿verdad?, que Dios les manda hacer, de diferentes materiales. Hay que construirlo y hay que aprender y hay que... Bueno, fue más o menos ese tiempo que les llevó el poder recibir los 10 mandamientos que estuvimos viendo, las demás leyes y todo esto relativo al tabernáculo, ¿vale? Muy bien, pero entonces decíamos que en medio de todos estos dos bloques de capítulos sobre el tabernáculo, hay unos capítulos ahí, son el del 32 al 34, que ocurre algo. Vamos a poner eso a la par. Capítulos 32 y 34. ¿Qué ocurre? Lo de la historia del becerro de oro, ¿no? Ya se acuerdan de esta historia, los que más antiguos del lugar. Quizá para ti es nuevo, si es para ti nuevo, pues me alegro que hoy lo puedas aprender. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que mientras Moisés está en la cima recibiendo las instrucciones de Dios para la construcción del tabernáculo, el pueblo le espera pacientemente en ayuno y oración. ¿Es así? No. El pueblo se estropea, el pueblo se corrompe, el pueblo
hace las cosas mal. Pero lo más gordo es que Aarón, que es el encargado de cuidar al pueblo, pues es el primero que, ¿verdad?, que no lo consigue hacer bien. Y yo no le culpo porque yo no sé qué hubiera hecho en su lugar. Es fácil culpar a Aarón y decir, mira, ¿cómo puede ser? Y hay cuántas cosas hacemos que no puede ser y las hacemos, ¿no? De mayor o menor índole, pero cuántas veces hacemos cosas que lamentamos que hemos que haber hecho y no quisiéramos haber hecho, pero están ahí. No las podemos anular de nuestra historia, forman parte de nuestra vida. Entonces, a mí me gusta ser misericordioso cuando veo meteduras de pata, porque sé que mañana la puedo meter yo. Y como con la misma medida que juzgo voy a ser juzgado, pues prefiero ser paciente, ¿no? Y aprendiendo de Dios también, porque Dios es paciente y misericordioso. Y lo vemos en este capítulo una vez más. Así que Aarón es el que dirige la rebelión del pueblo y la construcción del ídolo. El pueblo estaba acostumbrado a vivir muchos años en base a unos patrones de una cultura llamada egipcia, con muchos dioses, se le habían pegado mucho, por así decirlo, ¿no?, de las costumbres y de lo que habían visto durante tantos años. Se dice rápido, 100, 200, 300, 400 años en Egipto, se dice rápido, pero imagínate, gente que nacería ahí, ya en Egipto, que murió en Egipto, y no conocieron otra cosa que eso. Y muchos israelitas me refiero. Y esto que les tocó salir, pues les tocó salir, pero tenían todo un pasado de años y años de haber estado ahí, y no debió ser fácil para ellos acostumbrarse a un nuevo Dios, a un Dios que sí, de oídas habían oído, les habrían contado historias, pero para ellos era un total desconocido. No tenían ninguna experiencia personal de lo que ese Dios era, de lo que ese Dios quería y demandaba de ellos, de las intenciones de ese Dios para ellos. Y una cosa es lo que me digan, pero otra cosa es lo que realmente, cuando llega la hora de la verdad, yo soy capaz de hacer o de asimilar. Entonces, aunque le había dicho muchas cosas y habían visto su mano, realmente habían visto su mano de poder, pero esto es muy diferente a realmente tener una relación de padre e hijo y caminar día a día en obediencia y en fidelidad y en lealtad, etcétera, etcétera. Eso es otra historia. Entonces, bueno, el caso es que llega este momento y ellos no están acostumbrados a un Dios que aparece así como con truenos y que les da miedo y que de repente se aparta y se va a la montaña y se ven solos. Quizás como, no sé si te acuerdas de alguna etapa cuando eras niño, que tus padres se iban de casa y te quedaste solo en casa y estoy solo, no están mis papás, y no llamaste a tus amigos y dices, chicos, estoy solo en casa, ¿por qué no se vienen? Y tomamos una pizza o yo no sé qué hiciste, ¿no? Pero es eso de verte como se ha ido el jefe, Dios se ha llevado al jefe por ahí, nos hemos quedado solos y ¿qué tal si hacemos esto? Entonces, bueno, no sé si por la presión o por qué razón Aarón participa de esto del pueblo queriendo volver a las andadas. Quizá ellos querían ver un Dios más palpable. Quizá los israelitas estaban acostumbrados a esos ídolos que podían ver en Egipto y que podían de alguna manera palpar o los que podían sentir más cercanos y no sé. El caso es que ellos dicen, este Dios que viene y se va, ¿por qué no hacemos uno así más parecido al que nosotros hemos conocido, más parecido al que hemos tenido? Y vamos a hacerle, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacen este ídolo, hacen este becerro de oro. Me sorprende, ¿no? Yo creo que a todos, la actitud de Aarón luego cuando es confrontado, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, Aarón? ¿Cómo has permitido esto? Bueno, pues no sé, ellos trajeron los aretes, los anillos, y lo echamos ahí al fuego y salió esto. Salió esto, ¿no? Así de la nada salió este becerro, ¿verdad? Y lo más gordo no es que saliera un becerro, ni que hubieran dicho, bueno, pues va a ser un ayudante de nuestro Dios, va a ser otro ídolo. No, es que realmente dicen, este es Jehová, el que nos sacó de Egipto. Eso es lo gordo. Que a esa estatua hecha por sus manos le atribuyen lo que el Dios verdadero había hecho con ellos. Este es Jehová, dicen, el que nos sacó de Egipto, el que hizo todo, ¿no? Qué tremendo, cómo podemos realmente cambiarnos tan fácil de bando de uno a otro. Entonces le atribuyen a ese becerro la autoría de todo lo que Dios había hecho. Bueno, el debido castigo por sus hechos, obviamente esto es castigado, ¿no? Ya saben que cuando Moisés va descendiendo con todo lo que Dios le había dado del monte, se oye este sonido, no hacia lo lejos, no sé qué oiría, ¿verdad? Y el sonido de guerra, dicen, no, esto no es sonido de guerra, esto suena a otra cosa, esto suena a cante y baile y danza y alegría y jolgorio, estos están de fiesta por algo, ¿no? Entonces cuando bajan, pues sí, estaban ahí celebrando con el becerro, pues todo eso, ¿no? Que les había sacado de Egipto, imagínate. Entonces, claro, Moisés se enoja, Dios se enoja, porque esto es una ruptura del pacto, pero fuerte. Esto no es así un detallito, esto es como haber dicho, Dios, no queremos nada contigo, realmente tu nombre se lo hemos puesto a otro,
y lo que queremos es tomar otro destino a partir de ahora. Y Dios hubiera estado en su derecho de decir, bueno, pues ustedes mismos. Yo les quise ofrecer algo bueno, yo hice un pacto, yo no he roto mi pacto. Nunca Dios va a romper un pacto contigo, conmigo, con su pueblo, jamás. Pero tampoco está obligado a continuar en el pacto si la otra parte lo rompe. Y esto es lo que pasa aquí, la otra parte rompe el pacto. Dios estaba en su derecho de decir, pues, siento chicos, tenía buenas intenciones, pero qué lástima, nos vemos, que les vaya bien con su becerrito. Hubiera estado en todo su derecho. Pero Dios es así, no. Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios siempre va más allá y siempre da una segunda oportunidad. Y aunque tenga que castigar, su corazón es de misericordia, su corazón es de perdón y su corazón es de querer continuar con lo que sabe que es mejor para ti y para mí. Dice que al debido castigo por sus hechos le sigue la intercesión de Moisés por el pueblo para que Dios siga habitando entre ellos. Moisés se pone ahí, pero por favor, Dios, perdónalo, ¿verdad? Y él se pone como si hubiera sido el mismo que hubiera hecho el becerrito, y eso también dice mucho de Moisés. Cómo intercede delante de Dios para que de alguna manera no haga lo que estaría en su derecho de hacer, para que cambie su manera de actuar. La pronta disposición aquí de la tribu de Leví a arrepentirse y a colaborar con Dios supondrá la elección de esta tribu para el sacerdocio. Saben que hemos visto en el tabernáculo que estaban los encargados de ministrar, por así decirlo, a Dios, eran los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? La tribu de Leví y el sacerdocio, o sea, para ser un levita, para ser un encargado de las cosas del templo de Dios, uno tenía que ser de la tribu de Leví, pero para ser sacerdote uno tenía que ser descendiente de Aarón. Si tú no eras parte de la familia de Aarón, por mucho que quisieras ser sacerdote para Dios no podías. Necesitabas tener esa descendencia, si no, no podías acceder al sacerdocio. Así que el sacerdocio estaba limitado para los descendientes de Aarón, pero todos los demás oficios, yo decía el otro día que había ciertas cosas que los sacerdotes hacían en el tabernáculo y había otras ciertas cosas que los levitas hacían, eran como los ayudantes de los sacerdotes en el tabernáculo. ¿Por qué se elige a la tribu de Leví y no a alguna otra tribu más para hacer este papel de ayudantes de los sacerdotes? Bueno, los teólogos creen que una de las razones, aparte de que era una tribu pequeña y era muy fácil que al ser una tribu pequeña pudieran estar ahí, porque no se necesitaban tantas personas, entonces aparte de ser una tribu pequeña, ellos, los teólogos, ven aquí en este indicio como un elemento distinguido de las demás tribus, y es por eso que Dios les escoge para ser como los ayudantes de los sacerdotes. ¿Cuál es ese, como dice aquí, esa pronta disposición a arrepentirse y a colaborar con Dios? Cuando Dios ve esta ruptura del pacto por parte de los israelitas, Él dice, esto hay que castigarlo. Él de alguna manera a través de Moisés les dice, lo que han hecho está mal, esto tienen que arrepentirse, esto es idolatría, eso les da instrucciones. Pero hay mucha gente que siguió tozuda, R, como protestándole a Dios. Aún después de que Dios desciende y le llama la atención, no todo el mundo se arrepiente y dice, perdónanos Dios por lo que hemos hecho. Poniendo el ejemplo de antes, de casa, imagínate que tus padres se han ido y tú te quedaste ahí a cuidar de tu hermanito y de repente llamaste a tus amigos y montaste una fiesta impresionante en tu casa, y cuando vienen tus padres y te dicen, ¿pero qué has hecho? Y te llaman a cuentas, imagínate que tú todavía te pones con tus padres a decirle, ¿pues qué? Pues tengo derecho, ¿verdad? Y pues mira, si se van otra vez lo voy a volver a hacer, y se ponen en esa actitud, que no, ¿qué haría el padre? Pues es algo parecido aquí. No todo el mundo cuando llegan Moisés y les confronta, no todo el mundo dice, pues es verdad, papá, perdóname, no tenía que haber hecho la fiesta, lo siento. No todos toman esta actitud. Entonces estos que han colaborado en esta idolatría y han querido mantener esa actitud y no se han arrepentido de lo que han hecho, Dios dice que tienen que ser juzgados, ¿verdad? Que tienen que morir. Y ahí, pues claro, entre los que tenían que morir, imagínate que estuviera tu hermano, o tu papá, o tu hermano, o tu tía, o algún familiar tuyo, o tu mejor amigo, que ante esta situación de que Dios nos confronta, tú te arrepientes por lo que has hecho y Señor, perdóname, no tenía que haber hecho esto, pero te das cuenta que tu hermano, o que tu papá, o que tu mejor amigo no tiene esa actitud, que es de los que se rebela contra Dios. Y tú quieres colaborar con Dios y Dios dice, no, pues esas personas tienen que morir. Y ahora, pero ¿quién las mata, no? ¿Quién las ejecuta? Entonces parece que la tribu de Leví son los que más fervor mostraron a la hora de ejecutar el juicio que Dios había establecido. Entonces fueron capaces de ir en contra de sus familiares o en contra de aquellos mejores amigos que decidieron rebelarse contra Dios. Entonces ellos antepusieron su fidelidad a Dios, su lealtad a Dios, antes que sus lazos familiares o sus lazos de amistad. Y este fervor que esta tribu de Leví muestra
es la que de alguna manera Dios dice, estos que han demostrado este fervor a la hora de arrepentirse por lo que han hecho y luego mostrándolo, pues no acortando su mano cuando han tenido que ejecutar el juicio, aun cuando eran familiares, por probablemente algunos de ellos. Ese fervor por Dios es lo que Dios ve y dice, estos van a ser una tribu apartada y escogida para el servicio ayudantes de los sacerdotes. Es una tribu, el Leví, una tribu distinta, que ya no tendrá tierra, que estará dedicada a él, que viven, por así decirlo, para el ministerio a tiempo completo, como dicen por ahí. ¿Verdad? Que ellos no llevaban pues una vida muy distinta a las otras tribus cuando ya se sientan. Ellos iban a estar ya consagrados, apartados, dedicados a ministrar a Dios en todos los asuntos de sacerdocio y del tabernáculo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Muy bien, así que por eso a partir de este momento es la tribu de Leví la que se va a encargar de ayudar a la familia de Aarón en el sacerdocio. Ley versus gracia. Ley versus gracia. El castigo que Dios pone de dar muerte a todas las personas que sigan obstinados en ser idólatras y en no arrepentirse de lo que han hecho y tal, es la muerte. Entonces dice que con la entrega de la ley supuso la muerte de 3.000 personas, más o menos fueron 3.000 personas las que tuvieron que ser ejecutadas porque estaban en clara rebeldía, abierta rebeldía contra Dios. Entonces cuando se entrega la ley, en este ambiente de donde se entrega la ley, el tabernáculo, todo esto que se está dando, realmente la consecuencia con la entrega de la ley es que hay 3.000 personas que perecen, 3.000 personas que fallecen, que dejan de existir. A mano de los levitas, como he dicho antes, son los levitas los que más fervor muestran para ejecutar el juicio de Dios. Pero qué simbología y qué bonito, ¿no? Cuando llega el nuevo pacto del que hablábamos el otro día. Este era el antiguo pacto sellado con la ley, pero cuando viene el nuevo pacto en Jesús, ¿verdad? Y se sella con el Espíritu Santo en Pentecostés y todo, ¿qué ocurre en Pentecostés? Cuando Pedro se levanta y les dice, no están borrachos, lo que está pasando es que el profeta Joel habló y en los posteriores tiempos empieza a dar la explicación y los judíos dicen, ¿qué haremos entonces? Arrepentidos, ¿verdad? Y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Y dice que entonces, ¿cuántas personas se convirtieron y recibieron vida eterna? 3.000 personas, ¿verdad? Y saben que ese mismo día de Pentecostés, los judíos estaban celebrando la entrega de la ley, ¿sí? Esto es algo que tengo que aclarar, porque en el otro día, en el estudio, yo les dije que más o menos el recorrido que había desde que salen de Egipto, desde que cruzan hasta que llegan al monte Sinaí, que habían pasado como unos 3 meses. Si tú lees la Biblia, según las versiones que leas, algunas Biblias dicen al tercer mes, ¿verdad? Al tercer mes, otros dicen a los 2 meses. He estado investigando más y estudiando más este asunto y realmente no son 3 meses, realmente son 50 días. Se dice al tercer mes porque realmente, como salen a la mitad de un mes, recuerdan que la Pascua, que es cuando salen de Egipto, salen en el día, ¿qué día? En el día 14 del mes de Nisan o del mes de Aviv, el primer mes que para ellos empieza a contar, calendario religioso judío. Entonces ellos salen en el día 14 y si tú cuentas 50 días a partir del día 14, pues realmente te estás yendo al tercer mes. Los meses judíos tampoco son de 31 días, son de 30 y algunos de 29 y según los años van cambiando. Entonces nos metemos casi al final del tercer mes. No es que hayan estado 3 meses, pero sí nos hemos ido al tercer mes, pero el viaje ha sido de 50 días. Y esto es curiosísimo, y esto es, lo vamos a ver en Levítico, entrando en Levítico, pero es asombroso cómo con la exactitud con la que se producen las fechas cuando Jesús viene y le da cumplimiento. ¿Sí? Porque es a los 50 días cuando viene el Pentecostés, cuando está celebrando el Pentecostés, a estos 50 días es cuando realmente Jesús muere y a los 50 días viene el Pentecostés, ¿no? Esto es lo mismo cuando en la Pascua, que salen de la Pascua matando al animal y pasan 50 días y reciben la ley. Entonces es exactamente un calco del primer pacto, pero en un nuevo pacto. Pero Dios está manteniendo toda la esencia de ese primer pacto, ¿de acuerdo? Entonces el mismo día que los judíos estaban celebrando esa entrega de la ley, es cuando Dios está dándoles una nueva ley. Ahora no escrita en tablas, sino ahora escrita en nuestros corazones, en nuestras mentes por el Espíritu Santo. Entonces esta simbología, este detalle, esta exactitud, a mí me fascina. Lo vamos a ver más despacio en Levítico, así que no se preocupen. Pero solamente aquí un adelanto, cómo de alguna manera como Dios redime a esas 3.000 personas que perdieron la vida por la entrega de la ley, como Dios añade ahora a la iglesia 3.000 personas. Eso me recuerda a lo de Job.
¿Se acuerdan cuando veíamos que perdió animales, pero luego Dios le dio el doble de los animales exactamente que había perdido y todo esto? Es algo parecido, ¿no? La iglesia pierde 3.000 personas y con la venida del Espíritu Santo, el nuevo pacto, en la gracia, en Jesús, ahora 3.000 personas son añadidas. Ha sido en el mismo día que estaban acordándose de este incidente, en el mismo día 3.000 personas estaban años después viniendo a la fe. Así que, bueno, para mí tremendo ese detalle. No sé si a ti te anima o te sorprende o te... Wow, pero a mí sí. Así seguimos. Entonces, ruptura y renovación del pacto. ¿Qué hace Dios? Pues Dios les perdona. Al ver el arrepentimiento, Dios siempre que ve un corazón arrepentido, siempre hay perdón disponible de parte de Dios. Él siempre nos va a perdonar, siempre que haya un arrepentimiento en nuestro corazón. Él no es duro de corazón. Él, cuando ve a alguien arrepentido, mira, no importa lo mala que haya sido tu vida. Si hay arrepentimiento, Dios desciende y restaura y perdona. Dios les perdona y decide renovar el pacto. Como he dicho antes, podía no haberlo hecho, estaba en su derecho, pero lo hace. Él ve el arrepentimiento y Dios perdona y decide, bueno, no importa, lo han hecho mal, pero se han arrepentido, vamos, renovamos el pacto. Se han roto las primeras tablas, Moisés no pudo contener la rabia, las tiró, las rompió, no pasa nada. Le voy a dar unas nuevas tablas, lo vamos a volver a escribir. Yo estoy con ustedes, si ustedes quieren seguir en esto, yo perdono, yo sigo adelante. Decide renovar este pacto. Escribe de nuevo todo esto en las tablas, como he dicho, y dice que hay unas palabras que se van a recordar y a repetir muchas veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que son estos versículos 6 y 7 del capítulo 34. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Esto lo repetirán los judíos. A ver esta muestra de Dios, es algo que repetirían continuamente. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Así es nuestro Dios. Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Sí? Él sigue siendo misericordioso y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Sí? Aunque obviamente de ningún modo va a tener por inocente al culpable. Dios está siendo paciente. Estamos en estos tiempos de espera en los que Jesús va a volver y nos está dando gracia y misericordia y todo, pero llegará un momento en que no pueda aguantar esto más y habrá que decidir. Y el que siga terco y como estas personas que se aferran a su idolatría y se aferran a su pecado, pues Dios tiene que condenar el pecado y condenará a estas personas. Pero no es así a la primera de cambio que se le viene por la mente: ¡ah, tú has pecado! ¡Pum! No, es tardo, lento para la ira, es misericordioso. Él está esperando que tú y yo nos acerquemos, que la gente que no le conoce aún le conozca. Yo creo que por eso no ha venido todavía, que por eso se demora, porque quiere venir, pero no quiere, porque está siendo paciente. Seguro que alguno se convierte, seguro que, yo me lo imagino así, ¿no? Como ese papá que no quiere que ninguno se pierda. De hecho, la palabra lo dice: Él quiere que ninguno se pierda y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ese es su verdadero corazón. Así que bueno, este es el incidente que ocurre en estos capítulos ahí, donde se instaura a la tribu de Leví y de alguna manera pues todo continúa, ¿no? Es como un percance que sucede ahí con la idolatría esta, pero que rápidamente al ver el arrepentimiento Dios establece el juicio en los que no quieren cambiar, y en los que deciden cambiar Dios renueva el pacto, les da ánimo, continúa. Así que pues se queda pues en un capítulo triste. Ahí como decimos, la Biblia no esconde los errores de lo que ha pasado. Es clara a la hora de decir lo que ha pasado y cuáles son las intenciones de Dios. Pero bueno, pues básicamente esto es lo que ocurre en esos 3 capítulos ahí en medio de lo del tabernáculo. Y para terminar, pues hay esta de la conclusión aquí, que dice que Éxodo juega un papel muy, muy importante en el resto de la historia bíblica, ya que nos cuenta la historia básica de cómo Dios salva a su pueblo de la esclavitud y les da la ley para que se puedan convertir en el pueblo de su presencia. ¿Sí? El pueblo de Israel es el pueblo de su presencia, es el pueblo que lleva entre ellos su presencia, y eso les distinguía de cualquier otra nación de la tierra. Así que Éxodo es un papel clave, porque es aquí donde realmente se cumplen esas promesas que se le habían hecho a Abraham, de un día darle una nación, y etcétera, etcétera. Aquí es donde se elige a la nación, se saca a la nación y se le dan las pautas para que esa nación pueda entender lo que es ser la nación de Dios, ¿vale? También vemos, dice, la importancia que tiene para los israelitas su lealtad al pacto si quieren que se mantenga tanto este como sus bendiciones, ¿sí? El
pacto conllevaba que ellos fueran fieles, leales y obedientes. Si dejaban de serlo, pues Dios no podía cumplir su parte. Era condicional. Siempre que el pueblo quisiera, Dios iba a estar ahí. Siempre que el pueblo obedeciera, sabían que la consecuencia era bendiciones para la obediencia y castigo para la desobediencia. Eso siempre era así. Pero el pueblo tenía que elegir. Y el pueblo era elegida. Si el pueblo obedecía, Dios siempre era abrumador con bendiciones, les derramaba bendición tras bendición. Pero si ellos fallaban y ellos eran desobedientes, Dios tenía que castigar eso también. Una vez comprometidos con el pacto y con la presencia de Dios en medio de ellos en el tabernáculo, entonces Israel dice que está listo para recibir sus normas sacerdotales, o lo que es lo mismo, el libro de Levítico, ¿de acuerdo? Ahora ya que están ahí, pues listos para continuar, renovados en el pacto, con la presencia de Dios ahí en medio del tabernáculo de ellos, ¿qué falta? Pues nada, básicamente que continúen hacia adelante, pero obviamente hay un libro ahí que nos falta, que es el libro de Levítico, que es el que pues tendríamos que ver ahora a continuación de este. Pero así que con esto terminaríamos entonces el libro de Éxodo, pero no quiero cerrar sin antes abrir un turno de preguntas o de añadiduras o de algo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera añadir? Algo que a mí se me ha pasado, algo que tú sabías y que yo me he dicho y que nos viene muy bien saberlo a los demás. Yo no sé, se lo dije el otro día, ¿no? En una foto algo que Ruth había dicho, de que cuando el campamento se asentaba formaba una especie de cruz, y yo eso nunca lo había leído, nunca lo había visto, y me envió la foto y es tremendo, porque se ve así como desde arriba, como el tabernáculo en medio, y luego las tribus saben que eran 3 a cada lado, pero en uno de los lados las tribus eran más numerosas, entonces tienen que hacer como un espacio más alargado, por lo tanto de una vista aérea se veía como una cruz dibujada. Cada vez que Israel acampaba era como una cruz dibujada en el desierto. Es tremenda esa simbología. Así que quizás sabes tú ya algo que yo no sé y que nos puedes ayudar al resto. Si es el caso, pues levanta tu mano, o si tienes una pregunta que no hayas entendido, levanta tu mano, y si no, pues vamos a concluir aquí. ¿Todo bien? Perdona, es que me parece que o a mí me faltan copias. Sí. O a mí no, me faltan solo más copias. Ok, faltan. Bueno, ok, vale, pues vamos a verlo. Bueno, vamos a terminar aquí, ahora arreglamos esto de las copias y bueno, pues lo dejamos y nos vemos el miércoles que viene para empezar el libro de Levítico.